Sí, les damos la bienvenida a este nuevo programa de La Letra Chica, donde vamos a estar hablando de la comunicación del poder. Jorge Temponi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sarasola? Muy Un buenas gusto. noches. La Letra Chica en vivo para Montevideo, Uruguay y el mundo a través de Internet. Vale la pena hacer el destaque hoy porque vaya si es universal el tema que vamos a tratar, Totalmente. aunque por supuesto y como siempre con anclajes locales. Empezamos saludando a nuestro columnista Óscar Botinelli para charlar sobre la comunicación, la política, la importancia real de la comunicación en la política y sus puntos de vista al respecto. Óscar, bienvenido, gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál te parece que es el peso real de la comunicación en la política, por supuesto? Yo empiezo muy atrás. Primero hay que mirar cómo se produce la decisión política de la gente que se traduce finalmente en el voto. El voto no es autónomo, es decir, la gente va tomando decisiones políticas y el voto es uno de los resúmenes o un resumen. Lo que yo voy a decir es válido para Uruguay, obviamente, pero para un núcleo bastante reducido de países que tienen sistemas electorales y políticos competitivos, plurales, muy estables, de baja volatilidad, de baja flotación del electorado y de relativamente paulatino cambio de los actores políticos y muy estable el sistema de partidos. No es válido, por ejemplo, para Argentina, que tiene una volatilidad muy alta, o para países que los partidos cambian. El domingo tenemos elecciones de la primera vuelta presidencial en Francia. No hay un solo partido que con el mismo nombre haya estado en una elección presidencial francesa hace 20 o 30 años. No estoy hablando de un país del cuarto, quinto mundo, como le gusta llamar. No, estoy hablando de Francia. Uruguay tiene 2 de los 4 partidos más antiguos del mundo, que van a cumplir dentro de poco 100 años, sobre todo si se considera que se empiezan a formar más bien hacia 1825. Entonces, es muy distinto un país... 200, perdóname. Perdón, 2. Es una grosería, 200 partidos. 200 Es años. verdad, no había pensado desde ese ángulo, 200 años. Solamente el Partido Conservador Británico, es verdad que el Partido Nacional se llamaba Blanco, Sí. el Partido Conservador Británico se llamaba los Tories y el Partido Demócrata de Estados Unidos se llamaba Democrático Republicano. Son los 4 partidos más antiguos del mundo. Vale decir, la mitad están acá. Y el Partido Nuevo, de los que ha compartido el poder, es tan nuevo como que cumplió hace un año medio siglo. Es decir, tenemos un solo partido nuevo, que es Cabildo Abierto, en el Senado, que es el primer partido que se forma después de 100 años sin que sea producto de transformaciones o decisiones de los partidos anteriores. Todo lo demás fueron reformulaciones. Cabildo es nuevo y que entró en la Cámara de Diputados también nuevo el Partido de la Gente y el Partido Ecologista Radical y Transigente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es lo mismo. ¿Cómo procesa la decisión política una persona? Cuando a nadie se le ocurre, cuando hace una entrevista o cualquier cosa, decirle cuáles son los partidos políticos en Uruguay. Yo recuerdo hace años en un país de Centroamérica que un colega hace una exposición diciendo, bueno, los partidos de mi país se dividen en 5 categorías o 4. Los partidos tradicionales son los que tienen 10 años. Mira. Los nuevos, los que recién se constituyeron, nunca votaron, ¿no? Y después otras categorías. Nosotros 10 años es un partido que consideramos que están haciendo. Entonces, países donde el encuestador tiene que decir, a ver qué partido votaría. Mire, son así. No tengo idea. Acá a nadie se le ocurre no saber que ser blanco, colorado, frente amplista y ahora cabildante. Ya es bastante demostrado que la gente lo conoce. A favor, en contra, en el medio, lo conoce. Entonces, lo primero es esto. Desde que la gente tiene uso razón política, muchas veces se ubica en la adolescencia, sobre todo cuando tiene edad para votar la elección siguiente. Por ejemplo, ahora gente con 13 años ya puede sacar la credencial, va a votar recién en el 24, pero ya ese solo hecho ya va teniendo impacto sobre los partidos.
No es que un buen día llega la elección y dice, ¿y cuáles son los partidos? No, no. O yo en la casa, o yo en el barrio, aún en familias poco politizadas. Y de repente se informa mejor en familias poco politizadas. Entonces, los impactos de los partidos son permanentes, o los incentivos, las comunicaciones que reciben. Y sobre los actores políticos también. Es decir, no hay que explicarle a la gente quién es José Mujica, Julio María Sanguinetti o Luis Alberto Lacalle. Estoy hablando, dejamos de lado Lacalle porque el presidente tiene una gran exposición, pero los otros, sobre todo, por ejemplo, Luis Alberto Lacalle tiene muy poca exposición pública en los últimos 2 años, la gente sabe quién es. Y se va recibiendo impactos todo el tiempo. Entonces, la construcción de la decisión política es la suma de impactos recibidos todo el tiempo, a lo largo de la vida, perceptibles e imperceptibles. Y esa decisión, acá voy a una explicación, yo soy de la línea de interpretación estructuralista y psicologista, y sociologista también, pero digo, en que la decisión se forma mucho más fuerte debajo del plano consciente que en la conciencia. A veces digo una frase que es, la gente tiene decidido el voto y no lo sabe. Es decir, lo tiene decidido acá abajo, adentro, y cree que está dudando, pero después se demuestra que no duda. Una encuesta Factum que se hizo hacia el referéndum, un mes antes, se le preguntó, imagine que haya elecciones de parlamento y presidente ese día, ¿a qué partido votaría? 92% contestó un partido o que votaba en blanco y anulado. Y otros 2 candidatos a presidente hoy, seguros, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres, nadie más. Sin embargo, 2% más agregó nombres de presidente que son posibles presidenciales, por lo menos muy probable que sean precandidatos presidenciales. Es decir, el 94% del país, si había elecciones el 27 de marzo, un mes antes, tenía con claridad ya a un nivel consciente y racional de que iba a votar. Ahora, perdona, ahí seguís. ¿Ese 6 no es el que inclina la balanza para un lado o el otro? ¿El que se disputan, el botín, famoso botín electoral? Yo creo que la comunicación política hay que analizarla en 2 planos. El plano de la comunicación permanente, y ojo, comunicación no necesariamente es marketing, es propaganda, es todo lo que surge de la política, bien o mal, bien hecho o mal hecho, señales positivas, negativas o neutras. Planeado o espontáneo. Exacto, planeado o espontáneo, todo eso es comunicación. No creer que comunicación es el sticker, el podcast, no, comunicación es todo. El tema es que esa es la comunicación que hace la base, lo sólido, que lleva, que yo diría hoy, no menos del 84-85% del electorado sabe, aunque no lo sepa, aunque no sea consciente, tiene decidido el voto para el 27 de octubre de 2024. Seamos un poquito más prudentes, 80%. No es que tabla rasa y se empieza a cero. Luego está la comunicación política directa e instantánea, llamémosle, que es la que va directo al momento de la campaña electoral y del acto electoral. Uno de los que más sabe de comunicación política y de estrategia política de campaña que ha asesorado a presidentes de los distintos partidos, que es Francisco Bernaza, Pancho Bernaza, justamente, no quiero citarlo porque no estoy seguro de la frase, pero más o menos coincide con la visión estructuralista y dice, bueno, pero hay un momento que hay un 2-3% que decide la elección y ahí juega la publicidad. Ahí juega la campaña, es decir, esa campaña final, esa comunicación final, en realidad es, primero, bueno, afirmar a los que ya están decididos, por las dudas, evitar que se fuguen, sobre todo el que puede tener contradicciones. Porque las adhesiones a los partidos son muy sólidas, pero a su vez la gente 2x3 se recuestiona esa adhesión. Aunque en Uruguay
tenemos claro, es altísimo el porcentaje del voto familiar. Es decir, el abuelo, el padre y el hijo votan lo mismo. No votarán dentro del partido lo mismo, pero que votan al mismo partido. Son blancos, son colorados, son Frente Amplista. Esto es... hubo momentos que fue el gran crecimiento del Frente Amplio, que se llama la ruptura intrafamiliar del voto. Padres blanco y colorado, hijos Frente Amplista. Eso permitió el crecimiento del Frente Amplio, porque si no, si se mantenía la lógica, quedaba todo inmovilizado. Ahora, ese núcleo final, que son los votos que valen oro, es decir, son los que terminan volcando la balanza, sobre todo si llega a ser una elección como el balotaje último, no los anteriores, que fueron muy holgados, o el referéndum. Bueno, ahí sí lo instantáneo juega. Ahora, la relativa proximidad que hubo entre el resultado del referéndum y el balotaje. Digo relativa porque en votos no fue tan igual, porque no nos olvidemos que votó unas 130.000 personas menos ahora que en el balotaje, y no podemos saber qué hubieran votado. Pero en proporciones, en porcentaje nos da casi uno en calco el otro. Y eso está hablando de la fortaleza de ese voto estructural, de la presencia de ese gran voto estructural que en temas tan distintos como es definir la elección del presidente de la República entre dos, o definir la permanencia o anulación o derogación de 135 artículos de una ley muy variada y compleja. Y lo que se vota es igual y para el mismo lado. Los que votaron en la calle Pou votaban no. Los que votaron Daniel Martínez votaron sí, con algún cruce por ahí, ¿no? Pero esto está hablando de la importancia del voto estructural. Y por eso, digo, la importancia de la comunicación política más grande no es tanto la del ruido de la campaña, que sí es muy importante para el segmento decisivo. La importante es la del día a día, la del minuto a minuto. ¿Y qué evaluación hace en ese sentido respecto a la estrategia de comunicación que utiliza el gobierno y puntualmente el presidente Luis Lacalle Pou? Bueno, a ver, yo quiero aclarar que yo me especializo en estudios electorales y voto, no en comunicación política. Más bien, yo estoy del otro lado del mostrador, recibo los impactos de la comunicación política, cómo juega. Pero claramente hay una línea, una beta comunicación, una concepción de la comunicación. Para hablar de países con partidos relativamente estables o por lo menos democracias bastante consolidadas, lo usó Matteo Renzi en Italia, más o menos parecido a la de la calle Pou, en la intensidad, en la forma, en que está todo muy pensado, cada gesto, cada palabra, cada frase. Y al principio Macron. Macron, yo siento que cambió cuando se le agotó ese camino, la realidad lo impactó y perdió las elecciones regionales, perdió con más fuerza todavía las locales y ahí se le terminó el marketing político, cambió el gabinete, cambió el primer ministro y empezó a ser el Macron de cuando era ministro él, el hombre de la Escuela de Altos Estudios de Administración de Francia, la élite. Y Matteo Renzi jugó hasta el final, su ciclo fue de 3 años, no llegó a los 3, y se jugó cada vez más y bueno, en un momento también la realidad lo golpeó y no le fue. Es decir, yo creo que este juego de marketing es muy positivo en la medida que vaya dando resultados y se acompase a la realidad. Pero si se desfasa la realidad se va a imponer, ¿no? Que vaya dando resultados la gestión. Bueno, que el discurso, lo que dice y lo que va, se acompasa con una realidad que esté de acuerdo con eso, para que la gente dice, qué bien, diga después cuando llegan los hechos, claro, qué bien. Sí, es qué bien lo que dice y no veo lo mismo, es cuando vienen un poco los rechines. Yo diría que el 27 de marzo se vio un desfasaje entre esa
dominio que tuvo la comunicación presidencial o el marketing presidencial, que fue muy fuerte y de un excelente nivel profesional, y lo que se reflejó en los votos. Es decir, los porcentajes de votos terminan siendo lo mismo del balotaje. Se puede decir, bueno, pero si no hubiera existido esa comunicación, capaz que no sostenía eso. Bueno, son hipótesis, ¿no? Ahí es muy difícil demostrar lo que no ocurre. Pero no es que la comunicación trajo como efecto que cambiaron los números de 2 años y medio atrás, ¿no? Del balotaje. Otro aspecto de comunicación y política, desde tu punto de vista, ¿te parece que hace alguna diferencia el uso de Twitter o de otras herramientas para decisiones políticas pesadas? Digo, siguiendo con el análisis del presidente de la calle Pou, ¿no? Es el primer presidente con cuenta oficial en Twitter y en ella comunicó la salida de los exministros de Desarrollo Social, Pablo Bartol, del exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, el fin de la emergencia sanitaria, aunque un rato después saliera Salinas a decirlo con su propia voz. ¿Cómo ves la irrupción de esa herramienta? ¿Cambia algo? ¿Juega en algún sentido? Bueno, evidentemente las redes sociales han cambiado todo mucho y han cambiado incluso a veces en el lenguaje o la tensión con que se maneja el debate político. En general, la mayoría de los usos de Twitter y de redes, no estoy hablando de lo que tú mencionaste, estoy hablando de actores en general, tiene un nivel de dureza que no se mantiene en los medios clásicos, ¿no? La gente se siente más libre de decir cosas más agresivas en las redes sociales. El tema de las redes sociales es que, bueno, el presidente llega a muchísima gente, es un caso excepcional. Pero lo que los expertos en el tema, lo que han señalado, es que la mayor limitación que tienen los dirigentes políticos, más grande cuanto más bajo es su nivel de posicionamiento del escalafón político, es lograr salir del núcleo de seguidores políticos, no estoy hablando de seguidores de Twitter. Es decir, le hablan a los que ya piensan como él. Entonces, al final es una retroalimentación donde se va a decir algo que ya se espera que lo diga y se felicita que lo diga. Pero de ahí que juegue como un elemento convicción, lo logra el que logra salir del círculo cerrado de sus seguidores políticos y llega al otro, en lo posible al indiferente, al más lejano de todos. Pero un problema de las redes sociales es que juegan más fragmentadas, ¿no? Que la comunicación más tradicional, sobre todo el audiovisual, que es lo que... De los medios de comunicación. Claro, los medios de comunicación clásicos audiovisuales llegan mal, como llega también a veces la comunicación personalizada, pero también la comunicación personalizada tiene problemas de romper el que uno visita muchas veces al que ya piensa como uno. Y el tema es que la convicción se produce cuando le habla al que no piensa como uno o no sabe mucho para qué lado disparar, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de las redes sociales que hay que ver cómo se va desarrollando en el futuro, porque lo que uno siente, repito, no como experto en comunicación, sino como experto en el resultado de la comunicación, es decir, el voto, es cómo se hace para romper ese círculo cerrado que tienen muchos, la mayoría, no obviamente un presidente de la República, porque lo que anuncia además, la gran mayoría de cosas son anuncios de gobierno que afectan inmediatamente o en el corto plazo a todos. Entonces, bueno, ahí es distinto. Casi te diría que queda servida la mesa para el siguiente bloque porque Ana Laura Pérez, la columnista que participará en él, sí es experta en redes sociales y eso de romper el círculo de los que ya están convencidos